La historia y fundación del Colegio Peruano-Japonés La Unión se encuentra íntimamente ligada a la historia de los primeros migrantes que llegaron al Perú y también, por qué no decirlo, es la historia de la comunidad Nikkei asentada en nuestro país. Esta historia se inicia en abril de 1899, cuando un grupo de 790 pioneros del país del sol naciente, a bordo del barco Sakura Maru, procedente de Yokohama, desembarcan en las costas del Perú, en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. A este primer grupo de personas le seguirían varios cientos más hasta convertirla en una de las migraciones más numerosas de esta parte del continente. Muchos de estos arribos consistían en parejas jóvenes que, debido a la situación económica de la época en Japón, se vieron en la necesidad de salir a trabajar hasta estas tierras lejanas. Ya estando en suelo peruano y luego de algún tiempo empezaron a formar familias, por lo que en 1908, y a tan solo 9 años de la llegada del primer buque, se crea la primera escuela japonesa en el Perú, en la hacienda Santa Bárbara de Cañete. Ellos vinieron al Perú en una época en que la educación en Japón era algo sumamente importante. Hablamos de la época o la era Meiji, en donde se hicieron una serie de transformaciones en todo sentido, y una de ellas fue la educativa. La educación, recordemos, se volvió universal. Tanto hombres como mujeres tenían acceso a la educación en Japón. Asimismo, se volvió obligatoria. Por lo tanto, estos primeros migrantes estaban muy interesados en que sus hijos continuaran sus estudios, incluso estando lejos de su patria. Posteriormente a esta primera escuela, se fundaron otras más en las diversas haciendas que se encontraban sobre todo en las costas del Perú, llegando a contabilizarse hasta 50 de ellas, como la Escuela José Gálvez en el Callao, la Escuela La Victoria en el barrio del mismo nombre y la Escuela Santa Beatriz y Shurio en Lince. Siendo la más representativa e importante la Escuela Lima Nikko, primera escuela oficial japonesa en Sudamérica, fundada en 1920 en la ciudad de Lima, y que impartía una enseñanza que seguía el programa educativo japonés. Contaba con docentes japoneses, material de estudio enviado desde Japón y que llegó a albergar hasta 1.800 alumnos y 50 maestros. En el año 1942 y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Perú se alinea con los países aliados, rompiendo relaciones con el Japón y confiscando sus bienes, incluidas las escuelas como Lima Nikko, salvándose algunas como José Gálvez y Shurio Santa Beatriz, debido a una argucia legal ideada por sus fundadores. Las escuelas Nikkei de aquella época, como el Santa Beatriz y Shurio, el Colegio José Gálvez del Callao y también el Colegio La Victoria, impartían únicamente la educación primaria, teniendo luego los chicos que continuar sus estudios secundarios en alguna de las grandes unidades escolares creadas durante el ochenio del general Manuel Apolinario Odría. Los que terminaban en el Colegio Santa Beatriz y Shurio continuaban los varones en el Melitón Carvajal y las mujeres en el Teresa González de Fanning. A fines de la década del 60, durante el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Juan Velasco Alvarado, se decretó que las grandes unidades escolares darían prioridad a aquellos chicos que habían terminado sus estudios en las escuelas públicas. Los que habían terminado sus estudios primarios en las escuelas privadas tenían que ver en qué institución educativa continuaban sus estudios secundarios. A la imposibilidad de continuar sus estudios secundarios en una de estas grandes unidades escolares se sumaba también el incremento poblacional de la ciudad de Lima de aquellos años. Ante esta situación, un grupo de jóvenes padres de familia de la Escuela Santa Beatriz y Shurio propuso la creación de un colegio para la educación secundaria de sus hijos. A iniciativa del entonces cónsul del Japón, señor Zenzi Iwamura, se identificó como un lugar más adecuado el campo de béisbol número 2, que no tenía mayor uso, en el Estadio La Unión, institución social deportiva representativa de la comunidad peruano-japonesa,
fundada en 1953. De esta manera, este grupo de padres de familia iniciaron las gestiones con el Estadio La Unión para obtener la cesión del terreno para la construcción de un colegio, teniendo que superar en el camino muchas voces en contra del proyecto, que recordaban los años de expropiación durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, finalmente, el 28 de diciembre de 1970, AELU cede en uso 11.446 metros cuadrados para la construcción de un colegio en el que puedan estudiar sus hijos la educación secundaria. En abril del año 1971 se da inicio a las clases escolares con 41 alumnos procedentes de la Escuela Santa Beatriz Yixurio, que empezaban de esta manera su educación secundaria. El 14 de julio de ese mismo año se expide la resolución directoral que autoriza el funcionamiento del Colegio Particular Mixto Santa Beatriz de Pueblo Libre, acta de nacimiento del actual Colegio La Unión. El 27 de enero de 1972, con dinero remanente del Yixurio y también recolectado dentro de la comunidad peruano-japonesa, se puso la primera piedra para iniciar la construcción del primer pabellón con 8 salones del colegio, siendo este terminado en un tiempo récord e inaugurado el 9 de abril, justo para el inicio del año escolar. Para esta inauguración se contó con la presencia del coronel José Huabloche Rodríguez, viceministro de Educación de aquel entonces, y su señora esposa Yolanda Colungue de Huabloche, quienes fueron los padrinos. El 28 de febrero, durante la construcción, se expide la resolución directoral que reconoce a la Cooperativa de Servicios Educacionales La Unión Limitada 272 como propietaria del Colegio Santa Beatriz de Pueblo Libre y acepta el cambio de nombre a Colegio Cooperativo La Unión. En los siguientes años de esa década, con el esfuerzo de los socios padres de familia, la generosa contribución de algunos benefactores y la participación desinteresada de profesionales de la colectividad, empieza el crecimiento de la institución, construyéndose un pabellón por año, siendo que para 1978 ya se contaban con 5 pabellones de aulas, un pabellón administrativo, un laboratorio de física y química, un taller de mecanografía. Se adquieren instrumentos musicales para la banda con dinero de juntas, Tanomoshis. En 1979 se construye el estacionamiento en la Asociación Estadio La Unión y en 1980 el Salón de Usos Múltiples Zoom. Para muchas de estas inauguraciones se siguió contando con la participación del padrino del colegio, pero esta vez ya como ministro de Educación. La década de los 80 se caracteriza por ser de consolidación de la institución, con la creación de programas e implementación de talleres y laboratorios. Y en los 90 se empiezan a ver los resultados y logros en los alumnos del colegio que destacan en lo académico, deportivo y artístico en las diversas competencias en las que participan. Desde esa época hasta la fecha han pasado muchas historias, muchos alumnos, muchos profesores, muchos recreos. El colegio hoy encarna los ideales que nuestros fundadores deseaban para sus hijos y nietos. Una educación de calidad con un profundo respeto a los valores, cultura y tradición japonesa, pero con una misma mística. Esa mística que lleva todo alumno unionino y que hace del colegio lo que somos hoy. El Colegio Peruano-Japonés La Unión.